Estamos en esta hora celebrando la bondad de Dios para con cada uno de nosotros y pidiendo a Él que nos ayude y nos guíe en cada paso de nuestra vida. Queremos recordar a nuestros queridos maestros 3 anuncios importantes para sus jóvenes que este sábado deben compartir. El primero, el evento de Santa Marta, Congreso Nacional de Universitarios y Profesionales, cierra esta semana su inscripción y la última oportunidad para que nuestros chicos puedan disfrutar de la temática especial que se presentará allí de liderazgo, mentoría, propósito de vida y evangelismo en la universidad, en el campus. Luego tendremos en la Semana Santa, la Semana Mayor, tendremos nuestro evento de guías mayores. Allí 2.500 jóvenes nos daremos cita para disfrutar de un evento titulado Líder como Jesús. Allí en pantalla está la primera página del sitio web donde encuentran la información día a día. Se va construyendo, se va colocando los nuevos requisitos para este campamento. Así que hay un cupo limitado, organicen sus clubes y muy pronto estará el formato de inscripción para que puedan diligenciarlo y asegurar su lugar. Y en tercer lugar está el evento tan esperado por 5 años del Congreso de Jóvenes Mundial. Congreso de la Conferencia General en la ciudad de Kassel, Alemania. Tendrá espacio durante julio y agosto del siguiente año y todavía hay cupos para inscribirse y prepararse para celebrar los 500 años de la Reforma por los pasos de los reformadores, de los valdenses y de otros grandes próceres de la iglesia cristiana de este tiempo. Así que vale la pena compartirlo porque a veces hay quienes se pierden el evento por no tener a tiempo la información. Muy bien, así que esperamos que todos puedan compartir esta información y muchos puedan inscribirse. Esta noche tenemos un invitado especial. Tenemos al pastor César Perdomo. Pastor, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, Pastor Joel Hernández. Un gusto saludarle a usted y a todos nuestros hermanos maestros de Escuela Sabática de la Unión. Qué gusto compartir este momento. Gracias, pastor. Para nosotros un gusto tenerle aquí con nosotros. Usted, el Señor le ha colocado para liderar el distrito de... Estamos en este momento en Kennedy, pastor. Estamos en Kennedy, aquí en la ciudad de Bogotá, sí, señor. Así es, muy bien. Pastor, sabemos que usted es un hombre de experiencia. ¿Cuántos años lleva en este sagrado ministerio pastoral? El Señor nos ha guiado, Pastor Hernández, durante 24 años. 24 años estamos cumpliendo este año, sí, señor. Amén. Es una experiencia muy, muy bonita, una vida dedicada al servicio del Señor. Amén. Pues bien, además, entonces este es el momento para orar y colocar nuestra vida en las manos del Señor, rogar por cada uno de nuestros miembros de la Escuela Sabática y también por los maestros que este sábado estarán pastoreando cada rebaño del Señor. Oremos juntos. Poderoso Padre, gracias por la oportunidad de ser representantes tuyos al compartir tu palabra a un mundo que perece. Gracias, Señor, porque los temas que estamos estudiando este trimestre tienen que ver fundamentalmente con la salvación. Y esta es la información más importante que cada persona necesita recibir. Te ruego por cada maestro al exponer tu palabra. Allí habrán no solo miembros de la iglesia con lucha, sino también algunos amigos visitantes. Todos, Señor, necesitamos de ti y te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga todo lo que tú deseas, transformando vidas y corazones para vida eterna. Amén, Señor. Tómanos, Señor, y al abrir tu palabra en esta hora, guíanos con tu poder. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, esta es la lección número 9. Ninguna condenación. Así que vamos a estudiar juntos estas 2 palabras tienen un mensaje poderoso, ¿verdad, pastor? Así es, y yo creo que los maestros de Escuela Sabática y todos nuestros hermanos el sábado deben de ser llevados a un encuentro con nuestro Dios y analizar básicamente que definitivamente solamente en Jesús hay salvación, que no podemos permitirnos la idea de llegar a una condenación en nuestra vida, porque todo está dado, Pastor Joel y hermanos, para que nosotros podamos encontrar a Jesús en nuestra vida y obtener la salvación. Pastor, quizás alguien esté llegando, siempre sucede. ¿Por qué no hacemos un breve esbozo de lo que ha sido nuestro estudio de la Escuela Sabática en el libro de Romanos? Sí, es muy importante, apreciados hermanos, que el sábado comencemos
analizando sobre todo lo que fue la experiencia de Romanos capítulo 7, porque allí nos da la introducción de lo que vamos a hablar en este sábado. Romanos 7 es una experiencia de un hombre frustrado, es un hombre que lucha, que intenta, que desea por todos los medios salir adelante en su vida espiritual, pero como el mismo apóstol Pablo lo mencionaba, es que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer y lo que no deseo hacer, eso hago. Y como dice, miserable hombre de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Comenzando desde allí, podemos mostrar a nuestros hermanos que todos estamos en una condición de una lucha bastante difícil, bastante complicada. Una lucha por tratar de surgir en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, pero que definitivamente no está a nuestro alcance el lograr la victoria por nuestros propios medios. El hombre que trate de vencer por sí mismo, al poco tiempo se va a dar cuenta que va a fracasar miserablemente en su intento. Recordemos lo que el Señor dice en su palabra en el libro de Romanos. Apreciados hermanos, qué bueno sería compartir en el capítulo 7, en el verso, podemos leer el verso 15, ¿no? Lo que estábamos mencionando, ¿no? Es que lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el verso 19 lo enfatiza aún más. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hasta allí podemos analizar la experiencia de un hombre que lucha, pero que no logra la paz, no logra la tranquilidad, anda angustiado, anda desesperado. Pero aquí es donde entra, Pastor Hernández y apreciados hermanos, la lección de esta semana. Con el texto que iniciamos y que es el texto central de la lección y que debe ser analizado de una manera muy especial, muy particular, que es Romanos capítulo 8, el versículo 1. Ahí lo tenemos en la pantalla. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es muy interesante, pastor, porque allí está esbozando esa frase preciosa, ninguna condenación, pero ¿a qué estamos condenados? ¿Cuál es la condenación de la que está hablando el apóstol Pablo? O como has colocado en la diapositiva, ¿de qué somos libres? Sí, definitivamente tenemos que entender que todo aquel que peca está condenado a la muerte. Y esa es una realidad de nuestra naturaleza humana. Somos seres caídos, débiles, pecaminosos, y ese es nuestro destino, la muerte. Sin embargo, precisamente el texto lo que nos recuerda es que no hay condenación para una persona que decide encontrarse con Jesús, que decide entregar la vida a Cristo, que decide hacer del Señor su Salvador personal. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, somos realmente tomados por el Señor, guiados por Él, y nos da la opción. Mis apreciados hermanos, hay que mostrarle a todos aquellos que están luchando con esas cargas en su corazón de que no tienen que seguirlas llevando, porque aquel que está en Cristo, nueva criatura es y por lo tanto tiene oportunidad de vida y de salvación eterna. Amén, así es, qué gozo. Así que ninguna condenación, no hay condenación a la muerte, no hay una condenación del pecado, ni a la opresión que éste significa en nuestras vidas. Correcto. Ni a la concupiscencia, las luchas. Estamos alcanzando victoria sobre el pecado. El panorama se pone cada vez más brillante, más especial, más esperanzador para el cristiano en la medida que vamos avanzando en el libro de Romanos. Y además nos dice que esa libertad maravillosa significa el andar en Cristo, ¿verdad? Claro. ¿Qué sería eso de andar? ¿Cómo podríamos entender qué es andar? ¿Será como Enoch anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó? Tiene un paralelo, ¿no? Pero ¿qué sería especialmente para nosotros? Sí, gracias, pastor. Hermanos, no hay condenación para aquel que ande en Jesús. Pero ¿qué es andar en Cristo? Buena pregunta, pastor, que tenemos que esbozarla, analizarla con mucho detenimiento. Yo quisiera compartir con mis hermanos algo que ilustra de una manera muy especial lo que significa andar en Jesús. Hace unos años atrás escuché la experiencia del pastor Perla,
Juan Perla, un pastor de experiencia, de dedicación, él contó algo que es una ilustración muy linda de lo que sucede cuando uno vive con Jesús, cuando uno anda con Cristo. Él habló acerca de lo que le sucedió cuando pequeño. Él le mencionó que cuando pequeño su madre le prohibía rotundamente el jugar en el patio de su casa. Había un lindo árbol de manzana, pastor. Había ahí un lindo árbol de manzana y le prohibía jugar allí porque no quería que se le dañara su manzana. Era el fruto, ¿no? Era el único fruto que tenía. Y entonces la madre le decía, prohibido jugar allí. Pero como todo niño, de pronto un poco inquieto y desobediente, decidió hacerlo, decidió jugar con tan mala suerte o no sé si buena puntería, pastor, que el primer balonazo fue allí, al árbol de manzana, y la manzana cayó. Y cuando cae la manzana, él sabe lo que le viene, el castigo que le viene, y de una manera muy ingeniosa, corre, saca el costurero de la casa, allí hilo y aguja, coge la manzana, sube al árbol, y como le quedó ese pequeño tallito, cose, hace una obra de costura allí, hace una obra de costura, pastor, cose la manzana allí al árbol. Su madre cuando llega en la noche va a mirar y cuando observa, pues no pasa nada, claro, porque aparentemente todo anda bien. Ahí está la manzana. Ahí está la manzana. Pero al transcurrir el tiempo, los días, el pastor comentó que la madre comenzó a preocuparse. Algo raro le pasaba a esa manzana. Claro. Se iba dañando, se fue dañando, hasta que descubrió absolutamente todo. Pastor, hermanos, andar con Jesús es no estar amarraditos ni cosiditos, es estar injertados en Cristo, es estar caminando con el Señor, es estar viviendo con Él, es estar en todo momento haciendo la voluntad del Señor. Porque es la única manera en que nosotros podemos vivir de acuerdo con su voluntad. Nosotros no podemos andar en el Espíritu, que es lo mismo, o andar en Cristo, a menos que podamos estar ligados al Señor. Aquí cabe decir que es bueno y oportuno decirle a nuestros hermanos, recordarle el texto de la Escritura de Juan capítulo 15, ¿no? Que menciona, es que yo soy el pámpano, vosotros... ¿no? La vid, vosotros los pámpanos. Y dice el Señor allí, es que separados de mí, nada, absolutamente nada podemos hacer. Hermanos, andar en Cristo, andar en el Espíritu, es andar totalmente caminando con Jesús, andar sumisos a su voluntad, es aprender de Él, no es ser intermitentes en nuestra vida cristiana, es depender de Él, es todos los días caer de rodillas y decirle, Señor, miserable hombre de mí, no puedo librarme por mí mismo, necesito de ti, necesito de tu compañía, necesito de la dirección de tu Espíritu, y allí entonces obtendremos las fuerzas para poder vencer en nuestra vida cristiana. Amén, amén, así sea. Muy bien, entonces estamos avanzando en la primera parte, la parte del saber. Debemos saber que somos libres, no hay ninguna condenación. ¿Y de qué somos libres? ¿De qué estamos exentos de ser condenados? De la condenación de la muerte eterna, del pecado y de todo ese fruto terrible de la carne. Y ahora estamos estudiando qué significa andar en Cristo, andar en el Espíritu, que es la característica de aquellos que no tienen ninguna condenación. Amén. Y que están conectados como la manzana original, no como la que coció el pobre niñito Perla en el momento de... Así es. Pero lamentablemente muchas veces en nuestra vida nos pasa que estamos cosidos artificialmente a Cristo, que somos miembros de la iglesia, pero no somos realmente conectados a Cristo. Entonces viene la tristeza de la muerte, ¿no? Y es andar en las obras de la carne. ¿Qué es andar en las obras de la carne, pastor? ¿Cómo andaríamos en la carne diferente al Espíritu? Es totalmente lo contrario, ¿no? Es totalmente lo contrario. Una persona que anda en el Espíritu depende del Señor. El que anda en la carne tiene un concepto de sí mismo demasiado alto. Cree que por sí mismo puede llegar a vencer, que puede llegar a luchar, que puede llegar a salir adelante. El que anda en la carne depende de sus propias fuerzas. Hay algo que yo quisiera mostrarle a mis hermanos maestros,
y es el texto de 1 de Corintios capítulo 6, el verso 12, pastor, porque ese texto nos muestra o nos ilustra de una manera especial lo que significa andar en la carne. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí el apóstol? Nos está diciendo que hay muchas cosas que desean controlar nuestra vida. Las personas hoy en día creen que viven en una libertad. Hay gente que dice, yo soy libre, pienso lo que quiera, hago lo que quiera, tomo mis propias decisiones, vivo de la manera que quiera. Pero la experiencia real es que no hay verdadera libertad sino en Cristo Jesús. Lo demás es libertinaje. Y hay personas que se dejan dominar, parecen marionetas. Por eso Pablo decía, es que yo no me voy a dejar dominar de nada. Se dejan dominar ¿de qué? Se dejan dominar de sus propias pasiones, se dejan dominar de sus gustos. Como el mismo Pablo mencionó después, no reine pues en vosotros el pecado, para que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Andar en la carne es dejarse dominar por los gustos y las pasiones desordenadas del ser humano, es dejarse sencillamente guiar por sus propias inclinaciones, es vivir como un hedonista, sencillamente en busca de los placeres de este mundo y no buscando a Dios, su verdad, sus principios y lo que realmente da libertad. Entonces andar en la carne significa estar desconectado de Cristo, significa desperdiciar seguramente lo más valioso que ha sido concedido en este universo. Porque yo estoy seguro que andar en el Espíritu ha tenido un precio y nuestra libertad ha sido comprada con gran precio, ¿no? ¿Qué es lo que otorga entonces al cristiano la capacidad, la virtud de andar en el Espíritu? Así es, hermanos, el precio es infinito. Dicen que no hay cosa gratis en este mundo, ni la salvación tampoco fue gratuita, aunque para nosotros es un don precioso, es un regalo de Dios, el Señor nos lo ofrece, pero tuvo un costo altísimo. Y hay que enfatizarle a nuestros hermanos que si estamos en la iglesia, si tenemos esperanza de salvación, es porque Jesús derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario, y al Él morir por nosotros también nos ofreció entonces la salvación, la vida eterna, ha pagado para que nosotros podamos vivir. Ese fue el precio, ese es el precio que se dio, porque realmente ni la ley ni cualquier otra cosa puede realmente ayudarnos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si queremos nosotros obtener esa salvación, debemos de reconocer que es Jesús lo que Él provee, su sangre preciosa, lo que nos da la oportunidad de vida eterna. Amén, es eso. Amén. Así que este sería como el cuarto punto de nuestra lección, ¿verdad? Así es. Saber, el primero ha sido que no hay ninguna condenación del pecado y de la muerte. El segundo, el andar en Jesús. El tercero, el andar en la carne. Pero ahora estamos hablando del precio de la posibilidad de andar en Jesús, que fue ganado por la cruz del Calvario. Y de esta manera obtenemos nuestra libertad de la opresión del pecado, que se aferra a nuestros miembros y no nos deja avanzar. Así que el pastor trajo un texto, ¿verdad?, que quería compartir con nosotros sobre esta libertad, porque el apóstol está diciendo, no fue la ley, no es la ley, es algo diferente. Es diferente, por eso ahí podemos leerlo, dice claramente Romanos capítulo 8, el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hay que enfatizar algo, apreciados hermanos, y es el hecho de ver que es imposible, absolutamente imposible, para la ley, cumplimiento de la ley, ya sea la ley ritual, también la ley moral, por supuesto, el llegar a obtener la salvación. Es totalmente imposible. Por eso Pablo lo dice, es que es imposible. Y hermanos, es que si fuera posible, el Señor no hubiera mandado a su Hijo. Hubiera enviado unos requisitos y decir, cumplan esta ley, llegarían al cielo. Pero no es así. El Señor dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Debemos de entender, mis hermanos, que la función de la ley nunca ha sido la salvación del ser humano.
La función de la ley siempre ha sido más bien el ayo para llevarnos a Cristo, el mostrarnos el camino, porque la ley simplemente es el cerco de protección que nos ayuda a nosotros para mantenernos en el camino correcto, pero la ley lo que hace es mostrar el pecado y nos muestra el camino de la solución del pecado, que es Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Aquí en este momento queremos abrir un espacio de invitación para los que están participando de este video y viéndolo en su computadora, en su celular. Qué bueno que pudieras escribir allí en cortas 3-4 frases una experiencia de cómo has pasado la experiencia de Romanos 7 a la de Romanos 8, ninguna condenación. ¿Qué victorias has estado teniendo en tu vida? Sería un testimonio muy bonito. Podrías compartir, o tal vez el de alguien que tú conoces y has visto con claridad cómo esta transición ocurre. Así que te animo para que escribas y participemos juntos de este repaso tan especial, y seguramente alguna ilustración podrá ser muy útil para compartirla este sábado, porque es una experiencia real, es maravilloso. Cristo pagó en la cruz del Calvario nuestra salvación, es nuestra, no hay ninguna condenación si vivimos o andamos como Él anduvo, y si andamos en Él, que es lo más importante. Así que compartamos juntos para que avancemos con esta bendición. Sí, así es, pastor. Definitivamente, apreciados hermanos, si hay algo que enfatizar este sábado a toda nuestra hermandad, es el hecho de mostrar que a pesar de nuestra condición pecaminosa, débil, a pesar de que todos nosotros hemos caído, no hay justo ni aun uno, dice el Señor. A pesar de todo eso, qué hermoso la buena nueva de salvación, las buenas noticias del Evangelio, y es que en Cristo Jesús hay poder para vencer, que no hay ninguna condenación, que la ley no tiene, ni ha tenido, ni tendrá nunca esa función. Me gustaría compartir un texto del comentario bíblico, pastor y hermanos, comentario bíblico, en donde nos muestra realmente el propósito. Está comentando el texto de Romanos que acabamos de leer, capítulo 8, el versículo 3, en donde dice: el propósito de Pablo en este pasaje es explicar que el cristiano ahora puede conquistar la victoria sobre el pecado. Es una falacia, es una mentira el que piensen que no se puede vencer. No, es que yo soy pecador, yo soy indigno, yo no puedo, yo soy débil. No, mis apreciados hermanos, enfaticemos que sí se puede ser fieles a Dios y vencer en Cristo Jesús. No en la ley, no en nuestras fuerzas, sino en la comunión y la dependencia con Jesús. Por eso sigue diciendo el texto. Dice, la ley era impotente para darle una victoria tal, pero al enviar Dios a su Hijo proporcionó el poder necesario para vencer. Cristo vino no solo para llevar el castigo del pecado con su muerte, sino también era para destruir el dominio de la muerte y extirparla de la vida de los seguidores del Maestro. Todo el propósito de su misión puede estar incluido en las palabras "y a causa del pecado". Vino para enfrentar con el pecado y para proporcionar el remedio, para hacer expiación por el pecado, para destruirlo y para santificar y salvar a sus víctimas. Definitivamente, qué importante es enfatizar la misión de Jesús. Jesús vino como el vicario para morir en lugar nuestro, para darnos la oportunidad de salvación, y Él allí pagó la deuda del pecado. Definitivamente allí está, y por eso se cumple la misión, y es que nosotros podamos tener la oportunidad de vencer acá en la tierra, porque tenemos que perfeccionar un carácter aquí en la tierra, vencer todas esas cosas que nos están agobiando día a día, todas esas tendencias pecaminosas hacia el mal, hacia el pecado, y con la fuerza y la gracia del Espíritu de Dios salir adelante y salir realmente vencedores. Y como el Señor mismo lo dijo, la solución: no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Amén, qué maravilloso. Y ahora nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo reaccionar ante ese privilegio, ante esa realidad? ¿Cómo nos sentimos y qué debemos hacer? Porque somos libres. El Señor nos justifica con su sangre, nos limpia de todo pecado, nos declara justos, no hay ninguna condenación. Pero ¿cómo debemos andar de ahora en adelante? Así es. Ya hemos hablado un poquito acerca de cómo andar en el Espíritu y qué es andar en la carne, ¿no? Definitivamente, lo que nosotros más alimentemos, mis hermanos, hay dos
hay dos naturalezas en el ser humano, la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. Cuando uno nace, pues tiene sus tendencias, pero cuando uno se entrega a Jesús, le abre su corazón, entonces la naturaleza espiritual entra en la mente y el corazón del ser humano, hace mella allí y comienza a hacer una transformación en su vida. Y comienza esa lucha, ¿no? Esa lucha interna por hacer los deseos de la carne o los deseos del Espíritu de Dios. ¿Qué es? Avancemos un poquito, profundicemos un poquito qué es andar en el Espíritu. Miremos esto. En Romanos capítulo 8, el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar aquí significa una conducta habitual, es decir, la forma en que actuamos diariamente. Es un hábito, es una costumbre, ¿no? Ya no actuamos controlados por nuestros deseos egoístas, sino que nuestra conducta está regida de acuerdo con los dictados y la conducción del Espíritu de Cristo que mora en nuestro interior. Por eso coloqué en la diapositiva, por lo anterior, andar conforme al Espíritu significa tener una vida en la cual se cumpla las justas demandas de la ley, una vida de amor y de amante obediencia al Señor. Caminar con el Señor, depender de Él. Nuestra lucha no debería de ser, hermanos, por vencer nuestras inclinaciones pecaminosas. Nuestra lucha, apreciados hermanos maestros, para mostrarle a nuestros hermanos del sábado es para todos los días hacer de nuestra entrega a Cristo una realidad. Ahí es donde está el secreto, ¿no? Ahí es donde está el secreto de la victoria. Todos los días entregarnos, todos los días decirle: Señor, quiero depender de ti. Hoy te entrego mi vida, mis debilidades, fortaléceme y ayúdame para seguir adelante. Eso sería, digamos, el resultado como tal de una vida de dependencia de Dios. Así es. La manzana no puede un día recibir la savia del árbol y otro día no. Por supuesto. Necesita una conexión continua en la que está recibiendo esa savia vivificante para crecer, madurar y dar ese hermoso fruto que tanto nos gusta, rojo brillante, y su perfume también. Que nuestra vida sea como ese fruto tan especial es nuestro mejor desafío. Amén. Ahora, podríamos estar preguntándonos en nuestra experiencia: ¿somos o caminamos más en la carne o caminamos más en el Espíritu? ¿En qué experiencia estoy yo? ¿Hasta dónde estoy llegando? ¿Y cómo he crecido en estos últimos años en mi experiencia con Cristo? Hermanos, ahí es donde tenemos que llevar a nuestros alumnos a reflexionar el sábado. Tenemos que hacerlos reflexionar, sí, en nuestro análisis, no para evaluar al otro, no para juzgar al otro, sino nosotros tenemos que juzgarnos a nosotros mismos para ver si andamos en el Espíritu o en las obras de la carne. Para eso tenemos que mirar los frutos de cada uno, si realmente estamos dependiendo del Señor o no. La pregunta sería: ¿qué alimentamos más nosotros? Si nosotros estamos cuidando las avenidas del alma o no lo estamos haciendo. Si estamos cuidando lo que vemos, si estamos cuidando lo que escuchamos, si estamos muy pendientes también de nuestra manera de pensar. Porque todo lo que nosotros llevemos a nuestra mente, eso es lo que va a alimentar ya sea la carne o el espíritu. Por eso vamos a mirar por el Espíritu. Si nos dejamos guiar por el Espíritu, seremos herederos de la patria celestial. Estaremos con Él y eso debe ser lo que nos guíe en todo momento. Entonces, eso hace parte, ¿no? Y recibiremos, bueno, lo que el Señor le dijo. ¿Recuerdan esa experiencia, mis hermanos? Pedro le dice: bueno, yo lo he dejado todo por ti. ¿Qué recibiré? ¿Qué recibiré? Y entonces el Señor le dice: 100 veces más. 100 veces más de lo que hemos perdido en esta tierra, pero sobre todo, la vida eterna. Eso es lo que vamos a obtener. Entonces, si hay frutos, se evidencian. Ahora se evidencian en la paz, en la tranquilidad del ser humano, que a pesar de que haya dinero o no, vive tranquilo, con salud o no, vive tranquilo. La compañía de Dios hace la diferencia. Vivir en el Espíritu es estar con el Señor y ahí se evidencia de esa manera. Y la seguridad, como lo hemos mencionado, de que como hijos de Dios heredaremos el reino de nuestro Padre. Amén. La vida eterna. Amén, así es. Esto conecta con lo que estudiaremos la próxima semana, la lección número 10, hijos de Dios. Así es. Herederos del Señor, qué privilegio. Herederos de virtudes. Algunos pensamos en heredar
bueno, las riquezas del reino, y es maravilloso, pero esas riquezas del reino en realidad es un carácter semejante al de Cristo, y esa transformación nos prepara para vivir eternamente con Él en ese futuro prometido. Amén. Así es, pastor, y yo creo que nuestros hermanos deben de quedar muy claros que sí se puede vivir en el Espíritu y sí se puede vencer con la presencia de Dios, sí se puede. No es la experiencia del fracaso, de la frustración, de la amargura, no. Somos hijos de Dios y todos nosotros estamos sencillamente llamados a la victoria en esta tierra, a la transformación y a la preparación para el reino de los cielos. Amén, así es. Pastor, diríjanos en oración, por favor, Claro que sí. para consagrar nuestra vida al Señor y continuar cada día en ese nuevo nacimiento, en ese andar con Jesús. Amén, claro que sí. Vamos a invitar a todos nuestros maestros que por favor inclinen su rostro, pensemos en el Señor, pensemos en lo grandioso que es Él y en su santo poder que está dispuesto para transformarnos. Oremos. Bondadoso Dios y eterno Señor, en este momento queremos encomendar nuestra vida en tus manos, porque entendemos, Padre de amor, que eres maravilloso con nosotros, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, de nuestras tendencias, de nuestra carne, Señor, entendemos, oh Padre, que en ti hay poder para vencer y que tu Santo Espíritu, que tiene el poder para levantar de los muertos, también tiene el poder para transformar el corazón de cualquier vida. Señor, te imploro que puedas tomar a nuestros hermanos maestros, a sus alumnos, a todos nuestros hermanos en la Unión Colombiana del Sur este sábado y hacerles entender que tu Santo Espíritu está dispuesto para guiarnos a todos, paso a paso, camino a camino, ayudándonos en nuestras debilidades, gimiendo por nosotros, intercediendo por nosotros y haciéndonos realmente hijos tuyos.